a mis pastores, básicamente, a, a ustedes por permitirme tener básicamente la oportunidad de expresarme y de decirle lo que Dios nos dice sobre el amor de Dios que realmente es lo primordial que debemos tener en la vida en Cristo, porque sin el amor no tenemos a Dios en nuestro corazón, como dice la palabra. Dice, estuve viviendo lo bueno de estas enseñanzas, es que nos pone a escudriñar en varios textos donde Dios se manifestaba en cuanto al amor, o sea, donde Dios hacía hincapié en cuanto al amor. Y lo más importante de todo es que Dios, el primer amor que demostró fue cuando dio a su Hijo para que nosotros seamos salvos, o sea, seamos libres de pecado. O sea, es algo que si nos ponemos en el plano terrenal ahora, creo que nadie en este momento, posiblemente cuando le llegue esa oportunidad, no lo hubiese hecho como el Padre, de dar a su Hijo a sabienda de que Él tiene el poder de hacerlo de otra vía, y lo dio para que el mundo sea salvo. O sea, es una muestra de amor que sobrepasa los límites, sobrepasó los límites. Al igual que en la Biblia nos dice de muchos versículos que hablan del amor, que hablan del amor de Cristo hacia nosotros, que hablan de la parte donde Dios se manifestó grandemente en los versículos y en las partes donde Él demostró que sí realmente nos amaban. El primero es el que dice en Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, lo que dijo la pastora. O sea, para nosotros ser cristianos debemos tener el amor primero en el corazón, porque como ustedes comprenderán, un cristiano sin amor es como un río seco, ¿verdad? O sea, algo como que, ¿de qué puedo yo darle a demostrar a las personas cuando mi corazón no está conectado con el amor de Dios? Y como ustedes saben, vuelvo y les digo, el mayor amor que Dios nos demostró fue dar a su Hijo. O sea que todos nosotros tenemos, o no que tenemos, debemos de llevar y tener el amor de Dios siempre en nuestras situaciones de la casa, en la vida diaria, en el compañerismo, con la esposa, con los hermanos, con tu mamá, con tu papá, con todo, con nuestros pastores, en todo el sentido de la palabra. O sea, tenemos que tener ese amor siempre y estar dispuesto a darlo, porque de nada sirve que nosotros demos amor, tengamos amor y no lo demos, porque de qué vale que nosotros tengamos el amor de Dios y nadie sepa que nosotros tenemos eso. O sea, eso no tiene sentido. Muchas veces vivimos en una comunidad donde todo el mundo está cerca, donde todo el mundo está junto, y la mayoría de personas no miran ese modelo de cristianismo que debemos tener con el amor, porque dice, sí, él es cristiano, pero el vecino nunca está dispuesto, el vecino nunca está ahí cuando nos necesitamos, y no demostramos ese amor verdadero. O sea, el amor verdadero siempre debe estar en base a la palabra, a que Dios nos dé la oportunidad de enseñárselo a los demás, para que todo el mundo conozca. Entonces, dice también la palabra, que viene siendo como uno de los primeros mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, eso parte del amor de Dios. Cuando Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es que si Dios nos dio, nos hizo a semejanza de Él, y Él es lo más grande que existe, porque sabemos que Dios existe y Dios está ahí todo el tiempo. Por eso nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El cuerpo de Dios somos nosotros. Y por eso Dios nos da ese mandamiento exacto ahí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasa? Que cuando hubo una parte también dentro de lo que yo tuve buscando y explorando un poco de la palabra, que decía, creo que era Pablo, creo que sí, que era Pablo, donde Pablo hablaba mucho de los gentiles. ¿Ustedes se acuerdan los gentiles? Los gentiles eran personas que no creían en la palabra de Dios. O sea, ellos eran un grupo que estaba ahí, pero no tenía ese amor, no sentían que Dios existía, que para ellos no existía Dios, ni que venía, ni que tampoco podía resucitar. Ellos tenían su concepto de que Dios no existía. Entonces los gentiles, Pablo le oró y Pablo le pidió
con el amor que Dios le dio a él, Pablo le estaba orando a ellos para que creyeran en él. Y con todo y eso, ellos pudieron entender esa palabra. Dice en Pablo, del 14 al 19 específicamente, dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos, inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde todo el pueblo de Dios, cuán ancho o cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Amén. Eso engranoja porque nos da en ese texto, Pablo ora por el crecimiento espiritual, abarca todo lo que es el amor de Dios y lo que Dios puede hacer con nosotros cuando le confiamos nuestro corazón. O sea, si nosotros no entendemos la magnitud, el ancho, el largo del amor de Dios, no podemos ser cristianos. O sea, se lo digo porque cada uno de nosotros vive una batalla diaria con eso, con el amor. ¿Por qué? Porque muchos de los no creyentes o personas que todavía no están cerca de Dios nos dan duro, nos ponen en prueba, nos ponen en situaciones a veces un poquito que si la mente de uno y el amor que tenemos en el corazón no está compenetrado con Dios, podemos cometer errores y pecados. Podemos tener situaciones que nos pueden, que podamos caer en tentaciones fuertes y vernos ante los demás como cristianos no creyentes, inconversos, personas que pueden dudar de nosotros y decir, míralo ahí, porque incluso se ven situaciones diarias, hasta por un desperdicio que tiene un vecino, una discusión, nos ponen prueba para ver hasta dónde llega el cristianismo de nosotros en amor, no en la parte de la palabra, en amor, porque dice, míralo ahí, yo te lo dije, mira el vecino, le dio un batazo al otro, porque nos provocan. Y a veces cuando uno cae en esa situación, uno cree como que el enemigo nos busca de la forma por donde puede entrar y crearnos conflictos. Ahora, si tenemos el corazón apegado al amor de Dios, ¿sabe qué nosotros decimos? Vecino, Cristo lo ama. Y recogemos el desperdicio y lo guardamos. Y ese vecino quizá dice, wow, ese señor tiene un valor, un poder de que no se dejó provocar. ¿Pero por qué? Porque tenemos el amor de Dios en el corazón. Como le digo, ¿quién yo soy? O sea, ¿quiénes somos nosotros, nuestros hermanos, para no perdonar? Cuando Dios perdonó la humanidad completa y dio su hijo, como le dije, qué tan difícil nosotros que el Padre nos diga, Héctor, tiene que dar a tu hija para que el mundo sea salvo. O sea, ¿qué usted cree que Dios, el Padre, sintió en ese momento de mandar a su único hijo, como él dice, para que el mundo sea salvo? Y pudiendo Dios tener todo el control, hacer una ira, hacer todo, y con todo y eso, la única palabra que dijo el hijo cuando estaba en el Calvario, perdónalo porque no saben lo que hace. O sea, para tú llegar a ese punto, tú tienes que tener un amor y una plenitud y el Espíritu Santo contigo para tú decir esa frase que marcó la humanidad. O sea, no es fácil, no es algo, y vivirlo en carne propia, porque para que el pecado fuera desarraigado de nosotros, fue en carne propia. Esa lanza, esa puya, esos látigos, no fueron al espíritu fue a la carne, porque por eso fue que murió, en la carne fue que murió el pecado. ¿Entienden? Eso fue duro, eso no fue dos fuetazos como nos daban una peli y vete, no, eso fue en carne viva, eso fue el dolor que tuvo que pasar el hijo para que nosotros en este momento podamos estar aquí hablando de esto y también tener la oportunidad
de llegar a la gloria en base a Él, porque sin Él nada había pasado. Como estábamos en el anterior, que era la ley del galeón, ojo por ojo y diente por diente, pasamos a otra etapa y eso nos dio la oportunidad de nosotros hacer eso. Ahora bien, en el amor que nosotros ahora mismo sentimos, cada uno de nosotros en nuestra iglesia, sabemos que la situación en el mundo está difícil, sabemos que cada quien busca su propia plenitud, pero si somos cristianos, ¿cómo nosotros podemos multiplicar ese amor? O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar al punto de que todo el mundo entienda de que el amor de Dios tenemos que multiplicarlo? Tenemos que dárselo a las personas. Yo mismo soy uno de que no a veces me expreso mucho de decirle qué tan grande es Dios y qué ha hecho Dios conmigo. Porque a veces tenemos temor, a veces nos sentimos un poquito tímidos, sentimos como que se van a burlar de uno, tú sabes, y no damos esa experiencia que sentimos a veces. Pero llegan puntos que sí, yo digo que Dios está haciendo la obra en el amor, porque cuántas veces yo no he fallado y Dios me dice a mí, yo te perdono. O sea, este tema, yo tenía otro tema que mi Vilmania sabe que hace un tiempo lo he venido expresando y le he dando cuerpo, que no era el tema que yo iba a tratar, que era Dios como producto, Dios como producto en base a lo que yo soy, que soy mercadólogo, que tengo la experiencia en venta, pero Dios como producto. Pero en el trayecto de esos días, Dios me decía, yo te amo, Dios es amor, y caminaba para aquí y caminaba para allá y me sentía la misma frase. Y cuando leía, me encontraba la frase, Dios es amor. Y por aquí, digo yo, pero espérate, ya esto, un día antes mi esposa me dice, Héctor, tú vas a predicar y tú no tienes nada, tú no tienes un tema. Y yo, tranquila, órale a Dios. Yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya yo iba a llamar a la pastora y iba a decir, pastora, míreme, ¿usted cree que usted me pueda volar para otro domingo? Porque pensaba que yo no iba a tener algo que expresar. Pero Dios me fue diciendo en el camino, el amor, el amor, el amor. Al final yo entendí, digo, esto es lo que Dios quiere que yo predique, porque vuelvo y le digo, cuando carecemos de situaciones en nuestra vida, es ahí que Dios hace el trabajo. Dios no hace el trabajo en cosas que nosotros ya tenemos como para Él sana. Dios hace el trabajo donde tenemos situaciones que Él entiende que nosotros no hemos mejorado. O sea, se lo digo, yo vi una vida pequeña, disfuncional totalmente. Veces porque madre me dice, pero tú conoces todo, tú viviste en todos lados, cada vez que pasamos un lugar. Y evidentemente fue así. Yo viví aquí, viví allí, mi papá se iba para allí, mi papá se iba para acá, mi mamá arrancaba para allí. Y vivimos una vida disfuncional en base a lo que es un hogar normal. Ahora hacemos los cuentos de mi abuelo, de que mi abuelo, papá, pero mi abuelo, en su sentido de lo que él dio, como lo criaron a él, nos dio ese sentido de enseñanza, de que seamos responsables, de que no caigamos en situaciones dudosas, todo ese tipo de cosas, él nos lo enseñó, bajo su criterio de lo que él aprendió. Aunque mi abuelo murió en Cristo, y mi abuela y mis tías, la mayoría, al final, él nos enseñó eso, nos mantuvo ahí unidos, por lo menos en lo que él pudo, porque mi mamá y mi papá no estaban. Nos enseñó el respeto, nos enseñó a valorar en la precariedad lo que tenemos. Y eso es importante. ¿Qué le digo a usted, hermano? Mire, sin amor no podemos tener a Cristo en nuestro corazón. O sea, el amor, la parte básica del cristianismo es el amor. El amor, porque de ahí parte todo. Lo que se hace con devoción en base al amor, se logra. Nadie entra a una situación sin tener el amor de Dios. O sea, ningún cristiano lo traen a la mala. Cuando Dios trae un cristiano a la iglesia, lo trae, dice la palabra, dice que por amor o por dolor, pero como quiera lo trae. O sea, al final él lo abraza. Él le dice, yo soy tu padre, tú estás aquí porque yo te traje aquí.
todo lo que tú pasaste era porque yo quería que tú sintieras que sin mí no hay nada en el mundo. O sea, puedo dar, pero yo lo cubrí. Todo lo que pasó, por ejemplo, me dieron 15, 20, predicando la palabra, porque ese testimonio va a permitir que otros no caigan en esa situación. ¿Ok? Es algo que Dios así lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Hay otras de las palabras de en la parte de lo que son las enseñanzas y los proverbios, donde Dios dice claramente, en Levíticos 19:18, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. O sea, ahí está el amor también dentro de lo que Dios dice. Dios no nos manda a nosotros a vengarnos de nuestros hermanos. Dios no nos manda a vengarnos de nadie. Porque dice la palabra que la justicia divina tiene para cada quien todo lo que está debajo del sol, tiene su hora. O sea, llegará el momento de que Dios entenderá o dirá qué hacer o qué no hacer con X y persona. Pero nosotros como cristianos, al contrario, cuando dice la palabra, cuando te den una galleta, pon la otra mejilla. No significa que es un golpe que te tienen que dar, que ponga la otra mejilla, ¿no? Es que en vez de nosotros tomar represalia, es decirle, Cristo te ama. Es decirle, Dios es amor. Si tú entras con nosotros y conoces de la palabra, entenderás por qué yo estoy aceptando esa humillación, ese grito, esa situación, eso todo. Tenemos forma de cómo reprender a un enemigo sin tener que llegar al golpe, sin tener que llegar a maldecirlo, sin tener que llegar a decirle cualquier tipo de situación que nosotros podamos entender, como vuelvo y le repito, el enemigo busca siempre el hueco para poder entrar y hacernos quedar mal ante Dios y decir, no, no, mira, te hice caer, te hice decir un vecino, un amigo, un hermano, lo mal, cualquier cosa. Entonces, por eso, el ponerle otra mejilla no era un golpe. Si te dan una galleta, mejilla, no. Es saber discernir qué quiere esa persona que tú hagas en ese momento. Y es decirle, Cristo te ama. Cuando usted le dice a una persona, Cristo te ama, mire, puede tener la ira que tenga. Y olvídese que algo siente él cuando ve que tú le dices, Dios es amor y Cristo te ama. Olvídese, porque esa palabra a muchos nos queda a veces grande. Hay otras personas que nunca la han escuchado y por eso quizás están bajo ese vacío existencial que a veces tiene, porque no han escuchado esa frase. O sea, abrácelo, dele la oportunidad de conocer y busque la palabra. Nuestros pastores se encargan siempre de decirnos cuál es el modelo que debe tener un cristiano. Y la mayoría de veces ahí abarca la palabra amor. Ahí abarca la palabra que tenemos que tener amor por el prójimo, ayudarnos unos con otros. La familia que nosotros tenemos ahora mismo, una familia envidiable, donde todos aquí tenemos situaciones, dificultades, pasamos momentos difíciles, pero adivinen qué, todo el mundo sabe que tenemos el amor de Dios. Y Dios nos da la oportunidad a cada uno a veces de resolver las cosas que usted dice, wow, pero yo pensaba que esto era más grande. Yo pensaba que este problema no se iba a resolver. Yo pensaba que esta situación no iba a estar. Porque cuando todos estamos unidos en un mismo concepto, el espíritu fluye. Fíjense que cuando nos mandan a orar por algún hermano que esté enfermo, por algún familiar, nosotros no hemos notado, y si llevamos estadística, todas las veces que nos dicen para atrás, la persona está, el caballero se sanó, o el compañero está bien, o la vecina se mejoró, o ya la operación salió perfecta. ¿Entienden? Cuando estuvimos en el hospital, Madeline y yo cuidando a Amón, habían personas ahí con la mente vacía, con la mente que no confiaban, con la mente pidiéndole al Padre, pero le estaban pidiendo al Padre, ¿sabe cómo? Para que le resuelva en el momento. Ahora, cuando había una prédica, yo le dije, acérquense, vengan, siéntense aquí con mi esposa, que estamos oyendo la palabra. Muchas de esas personas empezaron a creer, pero empezaron a creer de corazón.
Cuando el otro día pasó, y su hermana, y su hija, mi hija está bien, gracias a Dios, ya salió, porque le predicamos que iba a salir bien. El otro por igual, todo el que estuvo alrededor de nosotros, mejoró su condición de salud, porque creyeron y sintieron que Dios iba a hacer la obra, pero le estaban pidiendo quizás por el momento. Quizás hizo y le dijo a cada uno de ellos que Dios podía hacer con ellos en ese momento, y lo lograron. Muchos siguieron, muchos quizás ahora tienen la oportunidad de conocer más a Dios, porque cuando en momentos difíciles es que uno quizá implora y dice, Dios mío, ayúdame. Y no debería ser así. Hay que implorarle en los momentos buenos, en los momentos malos y en los momentos de todo, porque todo lo que Dios nos pone para Dios no es malo. A Dios lo que quiere es moldearnos y llevarnos al punto de la perfección, de que sintamos que cualquier problema que tengamos en base a lo que Dios nos está dando, Él está ahí. O sea, no podemos, por eso que dice, pero mira lo feliz que está fulano y en su casa ni siquiera hay de comer. Entonces, ahí que Dios está haciendo la obra, ahí que Dios dice, wow, él lo está logrando. Y ahí vienen las bendiciones, y ahí vienen todo lo que viene detrás de eso. Entonces, yo les exhorto a ustedes, y como les digo, para mí, yo he crecido muchísimo en cuanto al amor de Dios, he crecido mucho en cuanto a esto. Como les digo, es un privilegio de Dios y del Padre poder expresarme aquí, que mis pastores me hayan honrado, mis hermanos también en escucharme, en darme la oportunidad de yo quizá expresarme de la debida forma. Era un anhelo poder hacerlo porque nunca he tenido la oportunidad, pero muchos de ustedes se van a sentir edificados, sin temor, porque cuando está la presencia de Dios no sentimos temor. Dios siempre nos da fuerza y la oportunidad de sentirnos seguros en todo momento. Y con lo que Dios nos hace sentir seguros, ¿sabe con qué es? Con el amor que Él tiene dentro de nosotros. O sea, vuelvo y les repito, yo he pasado por lo que ustedes no se imaginan en cuanto a pruebas duras de yo tomar acciones que ahora mismo la humanidad es lo que hace. Matar a una gente, meterme en situaciones difíciles, pero Dios me tiene con un propósito de no caer en eso. Por algo Dios me sacó de muchas situaciones, y fue por la misericordia que Él tuvo conmigo, fue por el amor que Él tuvo conmigo, y me hizo entender que sin Él yo no puedo. A pesar de las dudas, a pesar de todo lo que a veces le llega a uno a la mente, Dios me mantiene firme ahí y me dice, tranquilo, que yo resuelvo. Todo el mundo conoce su situación, pero cuando estamos en la presencia de Dios y estamos buscando la palabra y estamos inmersos ya en el cristianismo, ahí entendemos que sin Dios no somos nada, que sin Dios no podemos hacer ningún tipo de situación ni poder dar un paso que no sea en el nombre de Él. Por eso cada vez que me levanto digo, Señor, en tu nombre, gracias por el día. Hoy es el día. Vamos a meter mano, vamos a hacer trabajo con Él. Y por eso, mis hermanos, les digo, el amor es lo primordial en todo, en el núcleo familiar, en lo empresarial, en la comunidad, en todo. Por eso ustedes notan que a veces llegan a casas y hay personas que dicen, wow, yo me siento tan bien cuando hablo con usted. Yo me siento tan bien cuando estoy alrededor de usted o voy a su casa, porque en ese hogar existe el amor de Dios. Y cada vez que Dios le da una palabra a una persona es para edificar y para buscar una salida a ese túnel a veces que uno no encuentre salud al final. Hay personas que nos dan ese tics, no importa quién sea. Tenemos muestras vivientes, tenemos muestras fijas que para Dios no tiene tamaño, ni anchura, ni nada. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una pareja de esposos que tienen 3 niñas hermosas que ha dado muestra de que Dios utiliza a las personas para darnos esa palabra, que es la hija de Julie y Pedro, que aunque ustedes no lo crean, nadie de nosotros pensaría que en base a una niña nos va a dar esa palabra que a veces sentimos. Y esa niña que fue
a un encuentro que no había salido nunca de su casa, fue cuando Dios dijo, esta es la persona que yo voy a elegir, con un corazón puro, limpio, y nos da ese tips a cada rato que nos da ahí, pan, pero es para que nosotros levantemos cabeza y entendamos que Dios utiliza el que menos usted piensa. Hasta un niño, Dios no manda a decir cualquier cosa. Porque cuántas veces yo no estoy atribulado con situaciones y viene Manuel y me da un besito. Eso es algo de Dios. Oiga, atribulado, que ustedes dicen, wow, pero Dios mío, papi, un beso y me da un besito. Sin yo esperarlo. Ahí se me va. Entonces, yo le pido de verdad que elevemos una oración por la situación que está pasando en Haití. Ahí no, en Haití lo que falta es amor. Ahí lo que falta es que Dios ponga, ya Dios le ha dado mucha, le ha dado su ira por lo que sabemos que hay ahí. Pero ahí lo que falta es el amor de Dios. Ahí lo que falta es que Dios le brinde amor a ese pueblo, que Dios le dé el amor que esa gente necesita, porque después todo lo otro se lo dio, le ha enseñado a ellos que sin él no son nada, que no crean en imágenes, no crean en brujería, que no crean en todo, y le ha dado iras. Esa ira que Dios ha demostrado en Haití no es fortuita, señores. Nosotros compartimos frontera con esa gente. Pedernales no ha pasado nada, Barahona no ha pasado nada, Dajabón no ha pasado nada. Entonces, ahí necesita el pueblo haitiano el amor de Dios. Sin el amor de Dios, lamentablemente, ¿qué tenemos que hacer? Orar, unidos todos, pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, que nos dé el discernimiento para nosotros poder llevar esa palabra a cada uno y darnos la oportunidad de que Dios nos dé la ayuda de que ese pueblo entienda que ya está bueno, de que no le sigan dando la espalda a Dios, que no le sigan dando la espalda a Dios. Hay muchos hermanos allá en Haití, pero lamentablemente cuando una oración en contra se vuelve, no hay nada imposible para Dios, pero hay mucha gente que está haciendo lo contrario a Dios. Y el enemigo lamentablemente elige a veces su gente y hace lo contrario. Pero ¿quiénes somos? Nosotros somos los guerreros para nosotros desarraigar cualquier cosa que esté pasando ahí. Sin amor, ese pueblo no va a poder progresar, pero nosotros tenemos la potestad de hacerlo y lo vamos a lograr con Dios y vamos a orar para que ese pueblo tenga ese amor que necesita. Así que, hermano, gracias, de verdad. Por la oportunidad, gracias por ponerme atención en cuanto a lo que es la palabra de hoy. Gracias por darme el chance. Y al final le voy a decir, para terminar, Juan 2:4-5. El que dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por esto sabemos que estamos en él. Amén. Eso para terminar. Gracias, pastor y pastora, y gracias al Padre por darme la oportunidad.